Acompáñeme por favor a Marcos capítulo 8. Y estuve toda la semana meditando sobre este pasaje. Toda la semana estuve pensando sobre esta enseñanza. Y espero que lo que Dios habló a mi corazón, hoy también lo hable a su vida. Y usted también pueda recibir la bendición del Señor. Marcos 8:31, ¿está conmigo ahí? Amén. Dice la palabra: y comenzó a enseñarles Jesús a los discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía, diga conmigo claramente. Diga conmigo claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pare un momento ahí. Hasta ahí la enseñanza empieza a tomar un cuerpo. Pero para poder entender un poco mejor qué fue lo que le dijo Pedro, cómo así que quería reconvenir a Jesús, qué era lo que estaba buscando Pedro. Por favor, acompáñeme por un momento a Mateo capítulo 16. Y encontramos el mismo pasaje narrado por Mateo. Y dice la palabra, verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, aquí nos aclara un poco más, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pues su maestro le estaba diciendo: bueno, Pedro y discípulos, voy a tener que ir a Jerusalén y allí voy a morir. Y voy a resucitar en el 3er día. Y Pedro, pensando en una capacidad quizás humana, porque unos versículos atrás, cuando Jesús le pregunta: ¿quién dice los hombres que soy yo? Unos decían que él era Elías, otro que Juan el Bautista, o que uno de los profetas. Pero Pedro saca de su corazón una declaración y dice: pero yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y saca a Jesús y lo reconoce ante sus hermanos y le dice: Pedro, lo que tienes en tu boca no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre. Así que de pronto Pedro, después de esa exaltación, quedó como embombado. Y luego de que Jesús viene y le dice eso, cuando volvemos a Marcos capítulo 8, verso 33, dice la palabra del Señor. ¿Ya están ahí otra vez? ¿O los cogí de sorpresa? Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. Espere un momento. Hace unos versículos atrás le había dicho: esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre. Pero ahora le estaba diciendo: apártate de mí, Satanás. Ahora, él le dice el por qué le dice esto. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero ¿por qué Jesús decía esto? Hermano, yo sé que es difícil que un pariente a uno le diga:
voy a tener que morir. Me dieron ciertos días de vida. ¿Es duro escuchar esa declaración de un pariente? ¿Sí? De un papá, de una mamá. Pero, ¿en qué cambiaría esa declaración si su papá o su mamá le dijera: voy a morir, pero en 3 días resucito? ¿Qué le causaría a usted? ¿El dolor, la muerte o la alegría de la resurrección? ¿Qué lo invadiría a usted? Quizás alegría, quizás regocijo, porque el entender que no me va a ser quitado, sino que va a resucitar, es una bendición. Pero Jesús, por más que les aclaró y les dijo: voy a morir, pero voy a resucitar, Pedro nunca puso su mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de acá. Y eso le llevó a recibir una reprensión muy fuerte. En ningún capítulo se escucha a Jesús diciéndole una frase como estas a ninguno de sus otros discípulos, ni a ninguna persona, sino solamente cuando Pedro quería detener la obra de Dios, cuando Pedro quería decir no a la obra de Dios. Y por eso Jesús le tiene que decir, no solamente a él, sino en el versículo 34 ya más personas, y llamando a la gente: vengan, vengan. Y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El mensaje de hoy se basa sencillamente en esto. Y es que el cristiano por ninguna razón tiene que tener ninguna comunión con Satanás. Diga conmigo esto: yo por ninguna razón debo tener una comunión con Satanás. Uy, lejos de nosotros eso. Lejos de nosotros cualquier cosa de esas. Pero yo pregunto, ¿será que nosotros verdaderamente hacia la obra de Dios siempre somos personas determinantes? Porque, hermano, acuérdese, cuando usted quiere meterse con Dios, ¿cuántas personas vienen a su alrededor a decirle: ay no, mire, yo recuerdo tiempos en donde, ejemplo, yo estaba viviendo un episodio de enfermedad. Las gripas en mí eran tan continuas que yo ya sentía algo aquí en la garganta y empezaba: necesito una amoxicilina, ibuprofeno. Ya ni siquiera iba al médico, yo ya era mi propio médico. Y viendo esto, llegó un momento donde yo dije: Señor, pero ¿dónde queda mi fe si me paro en un púlpito a decirle a la gente que crea en la sanidad, pero yo no puedo creer en una sanidad de una gripa? Le dije: Señor, esto se desvanece en mi ser. Hermano, vino un ataque de una gripa que yo estaba ardiendo en fiebre. Fui y compré las pastas, las tenía en el bolsillo y era una lucha entre creer o tomarme las pastas. Y le dije: Señor, no me las voy a tomar, y o me sanas o me muero, pero no me tomo más esas pastas. Hermano, cuando Dios escucha una palabra como esa de determinación de alguien, ¿usted cree que el corazón de Dios se alegra? Oh, hermano, se regocija. Pero inmediatamente empezaron diferentes personas a decirme: se va a morir de la fiebre. Porque tuve que salir de aquí de la iglesia hacia una casa en pleno aguacero. Humanamente, ¿qué dictamen daban? No, pues con gripa y se mojó,
eso le va a dar un super catarro. Hermano, no acepté de parte de nadie, de los que vinieron a decirme, cambie su perspectiva de lo que va a hacer, porque lo que yo quería hacer era ver la gloria de Dios. Y cuando tú quieres ver la gloria de Dios, tú tienes que determinarte que nadie te va a frenar. Porque van a venir personas que van a empezar a decir, ay, pobrecito, ¿usted está en cuántos días de ayuno? Ay, en 4. Ay, no, a usted le va a dar algo. ¿Qué diría Jesús? Apártate de mí, Satanás. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás en sintonía con lo que yo estoy en sintonía. Estás en sintonía con las cosas del mundo. Y parecía raro, hermano, parecería extraño decir esto. Pero cuando yo no tengo mis ojos puestos en las cosas de arriba, Satanás está dirigiendo mis emociones. Es por eso que aún como cristianos tenemos que tener en cuenta si somos de tropiezo o somos de avance. Mire un caso como el de hoy, hermano. Se determinó un toque de queda, listo, pero se tenía programada esta reunión. ¿La hacemos, no la hacemos? ¿Qué hacemos? Yo entiendo que hay hermanos jóvenes que todavía están bajo la autoridad de sus padres y dependen de la autoridad de ellos. Pero hay personas que no es así. Pero en vez de avivar y decir, no importa, aquellos que no puedan ir, listo, quédense en casa, pero el resto vamos a clamar, vamos a buscar. No puede ser que tenga más valentía un malandro para salir en medio del toque de queda a echar piedra que un cristiano a venir a orar. Pero a veces entre nosotros mismos, ¿sabes qué empezamos a decir? Ay, no, ¿y qué tal le den una pedrada? ¿Y qué tal usted resulte en la cárcel? ¿Y qué tal yo tenga que ir a recogerlo al CAI? Mentiroso el diablo. El que te trajo hasta aquí también te va a llevar en bendición hasta tu casa. Ese es tu Dios, ese es tu Salvador. Y Él merece por lo menos un aplauso en esta hora, de decirle gracias, Señor. Hermano, el reino de los cielos no es fácil. Se requiere de determinación de ir muchas veces contracorriente de muchas situaciones. Pues mire el verso 35, encontré 3 cosas en donde el Señor les decía el porqué de esta situación. Y dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aleluya, gloria a Dios. ¡Qué bendición, hermano! Parece raro, pero muchos pensaron que usted iba a perder su vida por venir aquí. Y el Señor le dice, usted no está perdiendo, usted está ganando. A veces el miedo de muchas cosas, y más a nosotros como jóvenes, nos da miedo perder muchas cosas. ¿Qué tal se me pierda ese amigo? Yo pierda ese amigo por predicarle la palabra. No estás perdiendo, estás ganando. Pero es tan difícil entender esto. No estás perdiendo tu vida por meterte en una iglesia, no, la estás ganando. Es más, es tan grande tu ganancia que el Señor te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Mire, tan grande ganancia, pero el mundo le dice a uno que nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo acá. No, nuestro tiempo es tan galardonado que tú no sabes si hoy Dios te está preparando para el día de mañana llevarte a guiar a una multitud hacia Cristo.
Y el que decía que tú estabas perdiendo tu vida aquí, no entendió nunca que tú la ganaste para ti mismo y la ganaste para mucha gente. En Dios, lo que el mundo llama perder, no es pérdida, es ganancia. Por eso yo tengo que decir, Señor, en cuanto a tu reino, yo nunca puedo ser un tropiezo. Joven, vamos a ayunar. ¿Tú qué haces diciendo y qué tal me muera? Ay, pero esa gastritis. Reprende al diablo, no te vas a morir, vas a ganar algo. No seas estorbo de la obra, porque el dueño de la obra está sobre lo natural. Y en donde el hombre dice no se puede, Dios dice sí se puede. Solo necesito que uno me crea. Solo necesito que uno crea en lo que yo voy a hacer. Todo el pueblo de Israel tenía que pasar un mar, pero ¿cuál creyó? Todo el pueblo. No, solo un Moisés que estiró la vara y dijo ábrete, pero no sésamo, ábrete mar. Y el mar se abrió. Porque mientras hay 10,000 incrédulos, solo hay uno que verdaderamente cree. Y tú tienes que preguntarte en qué posición estoy yo. Entre la multitud que no cree o entre el que va a traer un milagro para que esa multitud crea. Aleluya. ¿Quién voy a ser yo? ¿Qué precio voy a pagar? Pero para eso muchas veces tú vas a sentir que estás perdiendo tu vida. Pero cuando tú sientas que estás perdiendo tu vida, salta, alégrate, porque no la estás perdiendo, la estás ganando. Aleluya. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Preocúpate cuando tú digas, ay, todo va muy bien. Oiga, mi vida es perfecta. No he perdido nada, ni peso. Porque eso del ayuno, el mundo piensa que cuando tú te arrodillas, pierdes tiempo. Pero dice la palabra que la sabiduría que tú recibes es más valiosa que el oro y la plata. Alabado sea el Señor por su grandeza y por su poder. Pero no solamente se queda ahí. Segunda, dice verso 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermano, cuando una persona está en oposición a la obra de Dios, ¿sabe por qué es? Porque para él el mundo es más valioso. Un joven muchas veces llega a una iglesia siendo un don nadie. Así llegamos a la iglesia, así sea una palabra fuerte, pero es la realidad. Yo llegué aquí siendo una escoria, una mentira, una nada. Él fue el que me puso nombre. Él fue el que me dio algo. Él fue el que me dio la vida. De resto yo no era nadie. Pero el joven llega a la iglesia y empieza Dios a levantarlo, porque el joven empieza a orar: Señor, yo quiero esto, Señor, permíteme esto, Señor, lo uno, Señor, lo otro. Hermano, y llega el joven, después de no ser nada, llega a ser alguien. Se le abre una puerta de trabajo, de empleo, de algo, de una oportunidad. Y lo primero que dicen: a ver qué tiempo tengo que anular. Espere, ya no puedo orar más. Espere, ya no puedo ir más a la iglesia. Espere, ¿qué más? ¿Qué más? No, me toca retirarme de un servicio. Y el joven nunca se da cuenta que ahí lo que está manejando su emoción es Satanás. ¿Por qué?
porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se va a perder? ¿O es que no hemos entendido que la palabra, la Escritura dice que separados de Él, nada somos? Ay, pero yo soy cristiano y yo en mi casa puedo orar. Yo quiero preguntar algo. Levante la mano el que piensa que orar en la casa es igual que orar aquí en la iglesia. Que usted allá siente el mismo fuego, la misma presencia, que usted allá también se regocija siempre de la misma manera. ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? Ese lugar debería ser especial para nosotros, porque el mismo Dios que está acá está en nuestros cuartos esperándonos a que nosotros lo invoquemos. Pero hermano, ¿cuánta gente se pone a orar en su casa y ni puede? Porque hay luchas dentro de nosotros. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que un joven que apenas empezando su vida cristiana ya empieza a anular a Dios? Te felicito, ganaste el mundo, pero quién sabe si perdiste tu alma. Y es una de las razones, la segunda razón por la cual mi corazón tiene que ser entendido en que yo no tengo que hacer parte de ninguna manera con lo que es de Satanás. Yo soy del reino de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Siga conmigo al verso 37, por favor. Gloria a Dios. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dígame algo con lo cual usted pudiera pagar su salvación. ¿Cuánto tiene para pagar su salvación? Porque si desechamos a Cristo es porque debemos tener mucha plata o ya haber hecho algún trato con el Padre diciendo: no acepto la sangre de tu hijo, pero eso lo dejamos a un lado, yo te voy a girar tanto y tú me vas a salvar. Pero eso es una mentira. El único precio que aceptó el Padre fue Jesucristo. Y te lo dio gratuitamente. Pero somos a veces tan desconsiderados que lo gratuito nos vale 5 y lo botamos. No, nunca me voy a apartar de ti, Señor. Nunca voy a hacer un tropiezo para tu obra. Al contrario, utilízame para que tu obra se ensanche, para que tu obra crezca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, que Dios nos utilice. Verso 38. Porque el que se avergonzare de mí. Ojo, esto es fuerte. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. ¿Quién manejará las emociones de alguien que se avergüenza de hablar de Cristo? ¿El Espíritu Santo? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted se ha sentido avergonzado de predicar la palabra alguna vez? Piénselo bien. Porque a veces se nos es fácil predicarle a ciertas personas, pero con otras personas no. Con otras personas se nos hace difícil. Porque quizás para un muchacho, mire esta muchacha tan bonita. Mire cómo habla. Y a veces lo primero que se piensa es: ¿cómo le coqueteo? No cómo le predico. Es que si la predico de pronto me rechaza. Igual con los hombres, con las mujeres, perdón. Pensemos y verá que en muchas ocasiones nos hemos avergonzado de Cristo. Y en esa ocasión estamos haciendo lo mismo que hizo Pedro, negando
o poniendo nuestros ojos en lo de abajo y no en lo de arriba. Pues imagínese usted quizás una supermodelo, tremendo busto, tremendo derrier, caderas, un rostro suave, un cabello liso, parece un ángel. Y usted la ve y dice, uy, no, y me está botando todas, me las está botando todas, me picó hasta el ojo. Y yo predicarle de Cristo, quizás va a empañar lo que yo pienso. Pues deja de pensar en esa supermodelo como si la tuvieras en una cama. Y cuando pones tu mirada en lo de arriba, vas a ver que esa supermodelo con todos sus atributos va corriendito al infierno, con todo y su presencia. ¿Qué vale más para Dios? ¿Que tú tengas un minuto de placer con alguien? ¿O que esa persona a través de ti pueda conocer a un Cristo vivo? ¿Sí ve que a veces sí nos avergonzamos en muchas áreas, en muchos momentos? Y ahí es donde yo tengo que tener una batalla y decirle, Señor, yo no tengo parte con Satanás. Yo no tengo parte con él, las tinieblas. No, Señor, yo pongo mi mirada en lo de arriba. Terminemos, por favor, yendo al libro de Juan. Por favor. Capítulo 21, verso 15. Después de que Jesús resucita, después de que Jesús ya ha sido levantado de la muerte, se aparece a sus discípulos y toma en un momento específico a Pedro y le dice, verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le voy a hacer esta misma pregunta aquí. Levante la mano el que cree que ama más a Dios que cualquiera de los que está aquí. Yo lo amo a Él. No estoy preguntando que cuántos son perfectos y no cometen ningún error. Estoy preguntando en cuánto amor usted siente por Él. Voy a volver a preguntar porque creo que de pronto alguno se quedó sin entender. Si Jesús se le apareciera a usted y le preguntara, oye, ¿tú me amas más que todos estos que son tus hermanos? ¿Cuántos levantarían la mano y dirían, sí, Señor, yo te amo? Levántela, por favor, porque yo sé que usted ama a Dios. Y si usted me pregunta cómo lo sabe, porque usted está aquí. Yo sé que muchos tenemos la esencia de confundir el amor con nuestra devoción, con nuestro acercamiento. Pero la verdad es que una vez que nosotros hemos conocido a Dios, lo amamos con todo nuestro corazón, aunque tengamos fallas. ¿Y sabe lo único que Jesús le dijo a Simón Pedro? Ya no lo llamó Satanás, ya no le dijo apártate de mí. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, así como usted le acaba de responder. Y él le dijo, apacienta mis corderos. En otras palabras, manifiesta ese amor, nunca siendo de tropiezo para la obra. En donde estés, bendice la obra. En donde estés, sin importar quién esté al frente, predica la palabra sin vergüenza, sin pena, sin ponerte colorado. Predícala con poder, porque eso hará que el reino de los cielos avance.
Que si en algún momento tú sientes la necesidad de salvarte a ti mismo de algo, no te salves de nada. Deja que el Señor lo haga. Dígale: Señor, estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de que tu reino avance, crezca. Aquí estoy, Señor, no me avergüenzo, no me da pena. Imagínese cuántos jóvenes o cuántas personas salieron a las marchas con un megáfono diciéndole a esa gente: Cristo les ama. ¿Cuántos? ¿Por qué? ¿Qué tal me maten? No, hermano, hay tanta tarea que hacer. ¿Cuántos de nosotros quizás somos capaces de ir a pararnos en una iglesia errónea, a hablarle a la gente y a tratar de decirles: mire, aquí hay un error? Uy, no, es que de pronto me linchan. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tienes que perder? Vivo eres de Cristo, y si mueres, aleluya, también vas a ser de Él. Por eso el Señor te vuelve y te pregunta: ¿tú me amas? Apacienta, trabaja por mi obra. Ven, te invitamos a servir. Ay, no, es que los sábados es donde más me invitan mis amigos al cine y a salir. Pierde tu vida, piérdela. Por amor de Cristo, piérdela y la habrás ganado. Pero deja de tratar de recuperar tu vida, porque ya tu vida no te pertenece, tu vida es de Cristo. Ponte sobre tus pies, por favor, en esta hora. Y si algún día tú fuiste una persona que te burlaste de la obra de Dios, si algún día tú fuiste una persona que viste a un cristiano y lo que hiciste fue decir: a ese pobre tonto. Si algún día tú pasaste por una iglesia diciendo: ojalá me consiguiera una cristianita y me la llevara para la cama. Si quizás tú algún día fuiste una persona que dijiste: nunca voy a entrar a una iglesia de estas. Que hablabas de los pastores en las casas, en las calles, de que eran unos ladrones, que no entraran a las iglesias cristianas porque allá los robaban. Dígale al Señor: Señor, toda parte de mi corazón en la cual había manipulación de parte de Satanás, hoy se quiebra, hoy se rompe, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy se cancela todo lo que se ha puesto en mi corazón para oponerme, Señor. Oh Padre Celestial, todo lo que aún hay en mi vida de oposición, Señor, a la hora de orar, a la hora de ayunar, a la hora de buscarte, todo lo que se opone se tiene que ir de mi vida, Señor. Ahora mismo, Padre, yo ya no quiero ser un opositor, yo quiero ser un avivador de tu obra. Yo quiero ser una persona que tú utilices, Señor, para ir a diferentes lugares, a que gente se llene de la gloria tuya, a que gente se llene del poder tuyo, Señor amado. Oh Dios de los cielos, todo lo que había en mi corazón que se oponía a tu llamado, Señor, a la verdad de tu palabra, todo lo que me hacía muchas veces pararme allí, Señor, o sentarme, oh Dios de los cielos, a escuchar un mensaje y quizás a murmurar del mensaje, a murmurar de los que tocan, a murmurar de los que oran, Señor, a decir que solo sentía algo cuando cierta persona predicaba o cuando cierta persona oraba. Señor, todo lo que sembré yo por causa de que mis emociones eran movidas por el diablo, cancelo todo esto, Señor, derribo todo esto de mi corazón, Señor. Padre, yo no quiero ser un opositor de la obra tuya, yo quiero ser un avivador, yo quiero ser una persona utilizada para predicarle a mucha gente, para que se convierta a ti, Señor. Oh Padre, que la gente pueda conocerte, que la gente pueda vivir para ti, Señor, que la gente pueda conocer las virtudes que hay en la oración, en la búsqueda de Dios, que la gente pueda entender que hay bendición
bendición en la palabra. Señor, cuántas veces aún nos hemos avergonzado de llevar una Biblia en nuestras manos. Cuántas veces nos hemos sentido avergonzados por pensar en abrir la Biblia en el Transmilenio o en cualquier servicio público y ponerme a leer. Cuántas veces, Señor, esto causa en mi corazón vergüenza, dolor. Oh Señor, causa, Señor, oh Padre, que yo me agache un poco y más bien deje pasar el momento. Cuántas veces tú me has invitado a que le predique a alguien, a que le dé un mensaje a alguien, pero yo he sentido pena, yo he sentido vergüenza, he sido un opositor de la obra, he sido una persona que no sembré, fui una persona que no quise regar la buena semilla de la salvación, Señor, por lo cual te pido perdón, por lo cual te pido, Señor, levántame y afírmame, cambia este corazón, Señor, y que mi corazón pueda bendecirte y obedecerte en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, reconozco la obra tan gloriosa en la que tú me has puesto, Señor. Padre, y sin importar lo que pase, yo quiero ser una persona determinante para crecer en tu obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Y si tú verdaderamente quieres ser esa persona que Dios utilice, ya no para avergonzarte, sino para transformar la vida de muchos, díselo al Señor ahí. Dile: Señor, yo me presento como un miembro de tu cuerpo que desea llevar tu palabra con poder, que desea ser un ministro de gloria, un ministro, Señor, de bendición, que quiere ser, oh Padre Celestial, una llama que arde, Señor, una luz encendida en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, siempre que se trate de tu obra, mi corazón estará firme y sólido. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.